El cartel paranormal de la Mega es solo para mayores de edad. Tus miedos más profundos se hacen realidad. Desde este momento, se abren las puertas del más allá. Comienza el cartel paranormal de la Mega. El cartel paranormal de la Mega. Feliz noche, bienvenidos al cartel paranormal de la Mega. Ya son las 10 de la noche, pasaditas 3 minutos. Pero a las 10 en punto siempre, domingo a jueves, cuando usted enciende su radio, se encuentra con la presentación del cartel paranormal de la Mega. Va de domingo a jueves, ya saben, ¿no? Todos los días que hay cartel, hay paranormal, de domingo a jueves. Soy Dani Tres Palacios, continúo acompañándolo a usted, que lo invito a que se conecte a nuestra Radio Cam. Dijimos, no nos pusimos de acuerdo entre los oyentes y yo durante unos días dejar una tabla ouija que hemos traído con su oráculo y unos muñecos que oyentes han donado al cartel diciendo que están malditos. La tabla se manipuló la semana pasada, no pasó así algo de las películas que se muera el oráculo solo o formarán palabras o frases, no. Pero oyentes dijeron, Dani, déjela, quién sabe, de pronto estos días se mueva solo o algo. Bueno, ahí está a petición de ustedes en la Radio Cam, la tabla ouija en lamega.com.co/radiocam. Esta noche, ahorita a segunda hora, estaremos hablando de un tema que alguien quiso plantear en la cuenta @libro del cartel. Es una cuenta que se ha construido entre los oyentes, donde inicialmente fueron unas historias que se van a publicar en un libro que espero salga físico muy pronto. Y luego de la cuenta dijimos, ¿qué seguimos haciendo en esta cuenta? Y me gustó dar la oportunidad que los oyentes hagan preguntas, pero seleccionen una pregunta diaria. La cojo de su Instagram. Usted dirá, ¿cómo hago para participar si quiero hacer una pregunta paranormal? La publica en su cuenta, pero es importante que en la parte de abajo de la foto del video, donde uno escribe, ¿no? Normalmente la descripción de la fotografía, ponga numeral el libro del cartel, porque es que yo entro a ese numeral y veo las preguntas que quieren hacer. Por ejemplo, la de hoy es gracias a @Vivi y Meli, que ella hizo la pregunta, ¿qué hay dentro de un agujero negro? Es una pregunta, ¿qué hay dentro de un agujero negro? Voy a leer sus comentarios luego de las 11 de la noche aprox. Y también estaré escuchando historias en lo que es en esa hora. Porque en la hora inicial ya mismo tengo al Monseñor Andrés Tirado, que como muchos saben, el padre suele visitarnos una vez a la semanita
con sus temas que uno diría, uy, no, qué pereza. No, son temas chéveres porque el padre se echa su cuento de manera bacana. Cuando habla de la historia de alguno por allá, que dice, vamos a hablar de Jesús, y uno dice, uy, qué ladrillo eso. No, no es como la clase de religión que tristemente nos tocó a muchos, que uno dormía. No, es echando el cuento para que lo entendamos. Venga, que quién era la Virgen, que cómo fue eso de José y María y cómo fue el nacimiento. Venga, padre, cómo fue que crucificaron a Jesús. ¿Quiénes eran esos locos de los apóstoles que uno los ve por una cantidad de cuadros y uno no sabe ni quiénes son? Yo le pregunto a usted que está viendo, ¿quiénes son los 12 apóstoles? Más de uno dice, Judas, que fue el que vendió a Jesús. Y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Entonces esos cuentos son bacanos cuando el padre viene y los cuenta. Pero la noche de hoy, yo sé que ustedes de pronto recuerdan a alguien llamado Juan Pablo II. Juan Pablo II, ¿le suena a usted ese nombre? Pues ahorita el padre va a hablar de profecías de Juan Pablo II. Sí, y uno dirá, venga, pero este señor es profeta o qué. Ya el padre nos explicará si es que todos los papas, por ejemplo, o todos en la iglesia dicen cosas y se ocurren, entonces son profecías. ¿Cómo es este cuento de las profecías? Que cada día nos interesa más porque cada día pensamos que el mundo se va a acabar. Cada día decimos, ¿será que este año sí pasa? ¿Será que es que viene el terremoto? ¿Será que viene la Tercera Guerra Mundial? ¿Será que es que los volcanes ya todos van a empezar a hacer erupción? ¿Qué irá a pasar? ¿Será que ya está el anticristo? No, que es que el Papa Negro viene en camino y eso es el demonio. Bueno, en fin, profecías. Eso lo vamos a hablar con el Monseñor en esta primera hora. De lo que él vaya hablando, les recomiendo a ustedes si pueden compartir fotografías, comentarios en sus redes con el numeral Noche de Cartel. Yo estaré ahí, Pilo, para darle retweet y para ver sus historias y fotos y todo. Monseñor, bienvenido al cartel, ¿cómo me le ha ido? Un saludo muy especial a todos, el Señor los bendiga. Aquí volviendo a casa, muy bien, muy afortunado. Qué chévere, padre. Antes de iniciar con este tema que me apasiona, las profecías, y da miedo en realidad, porque el padre a veces lee unas vainas que uno dice, que han escrito por ahí en 1300 y dice, pero eso ya pasó. Entonces uno dice, juepucha, ¿será que lo que ahora estamos leyendo va a pasar? Padre, usted que trabaja con el tema de las liberaciones, la gente cuando entra en posesión, me imagino que le ha tocado muchos casos debido a lo que llaman el juego de la tabla Ouija, a lo mejor. Sí, mire, del que yo le puedo decir, del 60-70% de las posesiones y de casos que me llegan, niños, jóvenes, adultos, es porque han todas sus vertientes, ¿no? Tabla Ouija, Charlie, los Los lápices. que llaman los jueguitos para invocar espíritus. Sí, técnicas que desde hace muchos siglos se vienen utilizando para abrir puertas, portales, para atraer del más allá al más acá esas entidades, que muchas veces quedan en un juego, ¿no? Dice, ay, la pasé muy bien, ay, sentí miedo, ay, no, la adrenalina, venga, que usted no es capaz, que usted no es berraco, venga, yo lo hago, no sé qué, y ya, no pasó nada. Muchas veces, la mayoría de casos es tiempo después, que empiezan a emerger esos fenómenos paranormales, esas señales de que se llevó un Chucky para la casa, que se llevó un espíritu que usted pensaba que en la tabla Ouija le dijo soy Simón Bolívar, y en realidad era un demonio que se le coló, un espíritu bajo, desencarnado, que empieza a destruirle su familia, su hogar, su paz, la salud, el bienestar, el trabajo. Y haciendo investigación, ay no, sí, monseñor, hace 10 años, 15 años, ay, pero es que eso yo no le puse cuidado, como no pasó nada ahí. Eso iba a decirle yo, corríjame en eso, muchos dicen, eso de la tabla, güey, es una pendejada, eso jodimos con eso el viernes tomando trago y no, eso no se mueve. Sí, no, eso nunca pasa nada. Pasan años en que usted puede decir, ¿y ahora por qué me están asustando? ¿Ahora por qué me está hablando? Y uno dice, y me imagino que el padre le pregunta, venga, ¿usted alguna vez ha hecho cosas indebidas con esto? Y de pronto dicen, no, padre, pero hace 15 años que jodí con una tabla Ouija y por ahí terminé fue botándola. Y ahí puede ser la raíz de todo, ahí, ¿no? Yo no participé, esos eran otros. Yo estaba al lado tomando, viendo a esos no, cómo yo hacían. al lado, yo no le puse cuidado y no intervení. Ah, pero usted estaba ahí cerca. Sí, pero yo no jugué. Ah, entonces ahí muchos de los casos de posesiones por estar en el lugar, en el momento menos indicado, en el meterse en esa clase de desafíos al demonio, digámoslo así, que terminan mal y empieza algo muy sutil, empiezan golpes en la pared, los electrodomésticos se prenden, se apagan, se dañan. Ahí sí como pura película de miedo, empiezan a pasar cosas. Eso empieza hasta que empiezan a manifestarse con fuerza y empiezan a atacar a la persona. ¿Por qué? Porque aunque hubo mucho tiempo para ellos, a ver, debemos de entender de que en el mundo espiritual
no hay día ni noche, no hay años, días, minutos, para ellos no existe, es un eterno presente. Entonces usted dice, es que yo cuando tenía 7, 8 años, 10 años, jugué en el colegio las tijeras. Ay, pero eso era por ahí, las monedas ahí, eso era por molestar. Para el espíritu es como si usted lo hubiera hecho ahí, así pasen 50 años, para él es un abrir y cerrar de ojos. Para ellos no hay concepción de que, no, lo voy a dejar 10, 20, 30 años a la edad, a la medida de tiempo que uno tiene, cualquier momento aparece, cualquier momento se manifiesta, y es ahí cuando empiezan posesiones fuertes en el mundo, han sido precisamente por estos tipos de puertas, de invocaciones al más allá. Entonces, padre, la pregunta mía es, ¿usted cree que esto de la tabla Ouija sí tiene poder? Claro, tiene un poder psíquico porque hay una parte psíquica mental, se puede hacer un desdoblamiento mental, que mucha gente ha quedado mal psicológicamente. No hablemos de posesión de una vez, pero sí, cuando hay una concentración en un punto mentalmente, puede haber un desdoblamiento mental. Eso quiere decir de que su mente se desdobla, su mente hace una fuerza inconsciente y pueden traer secuelas mentales. Eso es una. Y lo segundo es la entrada a entidades, a su cuerpo, a su familia, a su casa, espíritus. ¿Qué es lo que sucede? Que es como la ruleta rusa, ¿no? Puede ser que le toque, puede ser que no le toque, puede ser que hay personas que cuando la han hecho primera vez sí han sentido cosas, se le han manifestado cosas, se han llevado cosas para la casa, pero hay otros que pasan el tiempo y no pasa nada, y hay unos que se lo convierten en juego didáctico, ¿no? Tío Rico, Estralandia. Pues padre, la que tengo aquí en la cabina, la Mega, es hecha por una empresa que hace los mismos juegos y la venden en el stand de los niños, por lo menos está en los Estados Unidos, o sea, al lado donde está el Tío Rico. Y en Europa. Está la Ouija. El problema es ese, el problema es que hace unos 70, 80 años empezó a vender como juego didáctico, souvenir, y ya ha habido a través de los años y en estos últimos años, de que de verdad se consigue por una suscripción a una revista, yéndola a comprar en el lugar donde vendan juegos. Ya no hay una restricción que diga, mire, aviso, cuídese, no lo vaya a hacer. No, ya lo ven muy normal. Ese y otros tipos de juegos parecidos que terminan teniendo un contacto con lo que hablamos con el más allá y trae sus repercusiones. Muy bien, monseñor Andrés. Bueno, eso porque la tabla Ouija está en la Radiocam, en lamega.com.co/radiocam. Bueno, monseñor, entremos en materia. Usted lo anunció, lo vi en sus redes, en @padreandrés. Y decía algo, profecías de Juan Pablo II. Primero, obviamente, quiero partir para el que dice Juan Pablo II, ¿de quién estamos hablando? Es un ser, porque para nosotros el que muere no deja de ser, sino que sigue en el reino de los cielos. San Juan Pablo II, que ya es santo, uno de los papas más carismáticos, más importantes, modernos, duró 27 años su pontificado, su papado. Es un gran líder, digámoslo, en tiempos muy difíciles, que renovó la iglesia, que llevó el mensaje, abrió muchas puertas a la tecnología, a los medios de comunicación. Papa viajero, fue uno de los papas que más viajó, y fue la imagen diplomática del Vaticano. Debemos de entender lo siguiente: el Papa es un ser humano como cualquier otro, eso es algo claro, como cualquier sacerdote, obispo, diácono, feligrés, que recibe su dignidad de sacerdote, obispo, cardenal, papa, que ese es el conducto regular. Y en ese momento entra una organización donde él no se manda solo. Entonces hay mucha gente que lo critica, que lo ataca, otros que hablan maravillas de él. Se cometieron muchos errores, hubieron muchos abusos, hubieron muchas cosas, pero debemos de entender, y hoy vamos a ver la parte más mística que política, que el ser humano, pongo el ejemplo de Colombia, el presidente Santos, es una gran persona, maravilloso ser humano, pero por más que trate de organizar el país, hay fuerzas externas que buscan que las cosas no anden. Entonces el Vaticano, y lo hemos hablado, no es la excepción, el Vaticano hay mucha gente
que tienen intereses económicos, políticos, hay otros que tienen intereses espirituales, hay de todo un poco. Entonces, digámoslo así, él en su pontificado, dos misiones que él tenía claras: abrirse al mundo entero, porque el Vaticano está un poco cerrado, y extender el evangelio, que es la prioridad del sacerdote, obispo o papa. Y es interesante ver cómo ahora, el año pasado, salió esta profecía, que es tres profecías en una, digámoslo así. No es algo oficial de la iglesia, pero tampoco la iglesia ha salido a decir no, no lo es, porque el instrumento que habla de esta profecía fue íntimo amigo de Juan Pablo. de Juan Pablo. Entonces es una cuestión, y es un prelado, un monseñor Mauro Lonchi, que es del Opus Dei, que ustedes saben que es una organización fuerte, poderosa en el mundo y en la iglesia, y que fue 10 años de organizador de lo que es el clero, de la congregación del clero, ¿no? El que se encarga de todas las cuestiones de los sacerdotes, y muy cercano, muy amigo, muy íntimo, diríamoslo así, de Juan Pablo. Entonces son cosas que nosotros, digámoslo, de los papas no conocemos mucho, y es interesante saber que ellos también tienen su lado místico, su lado espiritual, su lado paranormal, digámoslo así, su lado misterioso, privado, porque conocemos es más la imagen pública, pero es algo que lo pone a uno a reflexionar, a tener un poco de miedo e intranquilidad a veces, que hay cosas que en el universo confluyen y las profecías es algo que se unen, y viendo que hay personajes que nada tienen que ver del uno y del otro y de tiempos diferentes, y cómo llegan y se unen, y es una lectura de lo que está sucediendo en la realidad. Estamos hablando de que hay cosas, digámoslo así, especiales, y Dios da unas facultades a diferentes personas en el mundo, a llegar, a penetrar, a profundizar en el futuro. Dios le permite, Dios o los extraterrestres o el demonio, el que quiera, que usted a su elección quiera, de diferentes religiones, credos, espiritualidades, han profundizado en muchas cosas que en su tiempo no eran ni imaginables ni pensables, cosas que pasa el tiempo y se van haciendo realidad, y es que llena de confusión y de incertidumbre el futuro, como hemos hablado de la Tercera Guerra Mundial en las diferentes Es que aquí predicciones. acá con el padre ha leído unas profecías, por ejemplo, de personas que escribieron, decía yo, no, que en el año 300 dijeron por allá que la mujer no sé qué, y uno dice, ¿y esto ya está pasando o ya pasó? Y uno decía, en ese entonces pensar en eso era algo absurdo. Claro, uno dice, ay, ese tipo acertó porque dijo que en un futuro la mujer iba a tener la igualdad del poder que el hombre, por ejemplo. Pero en ese entonces, como se vivía y todo, era un absurdo. Sí, totalmente fuera de cualquier contexto, de cualquier imaginación. Pero claro, hoy en día uno dice, no, pues eso es lógico, no, pero usted en una sociedad donde veía que la mujer ni tenía ni voz, ni voto, ni nada, uno decir, no, el día de mañana van a estar igual a nosotros, la gente decía que este man está loco. Claro. El internet, por ejemplo, hay varios profetas. Usted leyó unas sobre internet buenas, sí, hay buenas. Que como hay que buenas. el mundo se unirá. ¿Quién se imagina? Es que yo me pongo a pensar, ¿quién se imaginaría, quién se inventaría lo que tenemos ahora como es el internet? Y pensar por en esa época, cuando, nada, punta de fuego, mijo. Y decir, fresco que en unos años, por allá cerca al año 2000, habrá algo que unirá a la gente, y uno dice internet. Los carros, los aviones. Es una cosa, digámoslo, de que el ser humano tuvo conocimientos y tecnología muy antigua, pero eso se perdió, y controlar, suprimir, vuelva y reinicie todo. Y empezar de nuevo la humanidad a crecer y estar en un atraso tan terrible. Es que usted hace el análisis de los últimos 200 años, el ser humano vivía en un atraso terrible, sin luz. No, y en cuestión de tecnología, padre, no hay que irse tanto atrás. O sea, sí, claro. Es que los últimos años yo creo que nos han metido una revolcada de tecnología. Mira las redes sociales, por ejemplo, uno habla de tecnología y dice las redes sociales,
llevamos con redes sociales que estamos hablando de una moda de 15 años, aprox, y mire eso cómo ha avanzado en 15, o sea, En mire, 5 años acá en Colombia, mire en 5 años. mire el 2000 de acá, padre, lo que ha Eso, pasado en la del 2000 tecnología, para que acá. uno dice, pues pucha, en el 2017, mire lo que 2018 ya, lo que tenemos, usted por un segundo piense que vamos a tener en el 2050. 2100. Piense usted en el celular del 2050. Del 2300. Que a usted le... Ah, no, eso... Pero entonces... Y ese es un tema cuando me gustaría para la próxima hablar de las profecías de Baba Vaganda, que son impresionantes. Bueno, es que también hablan mucha mentira y mucha verdad. Y malas traducciones. Esas se han vuelto muy comerciales, ¿no? Sí, Las de sí, esta pero es vidente que son unas traducciones que le voltean la realidad de lo que ella dijo. Y es interesante. Que ha pasado también con muchos, como por ejemplo, creo que los más famosos cuando uno habla de profecías dice Nostradamus, porque fue el que más comercial volvieron. Sí, claro, Los decir, es el más famoso. El más famoso es el top. Pero yo también lo decía aquí la vez pasada, ¿quién asegura que lo que escribió Nostradamus se refería a esas cosas? Porque uno va a las profecías de Nostradamus y son un enredo. Claro, eso es una interpretación que mucha jodida. gente dice, vio, Nostradamus dijo lo de las Torres Gemelas, porque escribió una vez en una profecía que, por ejemplo, voy a inventar, esto es invento mío, las dos grandes montañas arderán en fuego en el corazón de esa gran ciudad. Un ejemplo. Claro, cuando sucede lo de las Torres Gemelas, la gente dice, la gran ciudad, Nueva York, las dos montañas altas, las Torres Gemelas, claro, se incendiaron. ¿Vio? Nostradamus lo dijo. ¿Quién quita que eso no sea? ¿Qué tal que el hombre estuviera hablando para unos volcanes? Sí, de la interpretación. En algún lado y alguien dijo... Es el problema. Es el problema, porque para el que pregunta, Nostradamus no escribió las profecías así como, pilas, septiembre del año 2001, las Torres Gemelas en una ciudad llamada Nueva York las van a destruir unos aviones. No, eso no está escrito así. Porque si no, uno diría, pues pucha, pero no, las interpreta. Entonces lo que el padre dice, cuando un profeta empieza a volverse comercial, de pronto interpretan mal las cosas, las voltean, tratan de acomodarlas. Sí, a su acomodo. Para decir, vio, era profeta, vio, ella dijo lo del volcán, y eso dice ahí, sí, eso está ahí, eso es lo que ella quiso decir en esas palabras, y uno, Pero padre, mire, hoy que vamos a hablar de Juan Pablo II y algunas profecías del hombre, del Papa. ¿Usted cree que los papas, cuando anuncian profecías, cosas que vienen a futuro, es por la relación tan directa que tienen de pronto con Dios? O sea, uno habla del Papa y dice la mano derecha de Dios en el planeta. Entonces, ¿será eso que les da un don cuando se vuelven papas y de pronto Dios o la Virgen o quién sé yo les habla y les anuncia cosas que vienen a futuro? ¿Usted cree en eso? Bueno, cuando usted es espiritual, Dios le regala dones y cosas maravillosas. Ahora, el Papa es un cargo que da la Iglesia, cargo político, eso ya lo hemos hablado, y eclesial, es para ser el presidente, el que maneja la Iglesia Católica Apostólica Romana en el mundo. De pronto en otro programa hablamos de los papas que cometieron muchos errores, papas malditos y demás. ¿Qué es lo que sucede? Hay dos cosas que debemos entender que las confundimos. Una es profecía y una es predicción. Profecía es una revelación de cómo va a ser las cosas. Y predicción es algo que usted puede intuir, pensar, analizar. Es un análisis racional como los economistas. Como que empiezan a decir, bueno, la economía y va a subir el dólar, va a caer porque es que en China y en Estados Unidos y se van a agarrar. Pero no y es el comercio. Con certeza. No, hay gran posibilidad y hay muchos estadísticas y hay muchos políticos que a veces le dan, digamos, le pegan al clavo, digámoslo así. Tienen una claridad de mente para ver y analizar en contexto geopolítico, económico, militar, social, muchas cosas a futuro que se han cumplido. Pero la profecía es algo que es revelado. Y eso es lo que le pasó a Juan Pablo II. Remontémonos al año pasado, 22 de octubre del 2017, que es la fiesta de Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Hacen una reunión anual en esa fecha para conmemorar a este gran personaje, a este gran papa. Se reúnen en las montañas de Italia, donde a él le gustaba escaparse, porque prácticamente él se escapaba, no le contaba a nadie. Se iba a hacer deporte, a caminar, a senderismo, a él le gustaba mucho la naturaleza,
y hay allá en una de esas montañas una casa, capilla, seminario del Opus Dei, y en esa reunión del 22 de octubre del 2017, el año pasado, Monseñor Mauro Lonchi, hace una Eucaristía, hace unas actividades con algunos de la misma comunidad de él, y empieza a contar anécdotas de la vida de Juan Pablo. Ajá. Resulta que él lo conoció cuando era muy joven, Monseñor Mauro, y él es un gran economista. Ya después hizo un proceso y entró en la vida religiosa, pero tuvo un gran acercamiento con Juan Pablo II, una gran amistad donde tenían una gran confianza, eran mejores amigos. Y en más de una ocasión, Mauro, hacía toda serie de estrategias para sacarlo del Vaticano y llevárselo unos días allá a la montaña, a la naturaleza. Y en esas salidas siempre hablaban de temas y siempre hablaban de circunstancias. Okay. Y en el 93, en una salida especial que ellos hicieron, tocaron varios temas, y entre esos él le habló sobre cosas muy especiales. Entre eso de que él tenía evidencia y que él desde el día de su ordenación y cuando hace su primera misa, el 2 de noviembre de 1946, recibe un don muy especial. Fue la primera misa del Papa Juan Pablo II. Sí, ordenado en el sacerdote. 46. En el 46, 2 de noviembre del 46. Y en esa misa, él se fascinaba viendo el cuerpo y la sangre de Cristo en la elevación. Usted sabe que el sacerdote coge el pan y el vino y hace las palabras consagratorias: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Cuando hace la elevación es cuando sube la hostia, que se convierte para nosotros En el cuerpo. y después el cáliz, que se convierte en la sangre. Y ahí Dios le empezaba a dar visiones de lo que estaba sucediendo. En muchas de esas visiones Dios le mostró muchas cosas. Tenía un acercamiento muy cercano a la Virgen María. Él era muy mariano y le gustaba ir mucho a los Padre, lugares por marianos. curiosidad, en esa época ya la misa al padre la da de frente o la da de espalda. De espaldas. Todavía. Para los que hasta no el año... ¿En qué año Aquí fue hasta eso? el 60 y algo, Eso es después del Concilio eso es un Vaticano. datico curioso. Ustedes Claro, cuando vean claro. las catedrales antiguas, ven El altar. ven el altar y ven espejos. Claro. Los espejos, uno dice, ¿y esos espejos que hacen ahí? Era para que el padre en la misa pudiera ver como los retrovisores Claro. a la gente que estaba detrás, porque la misa, el padre la daba de espaldas Y para que ellos lo vieran. y para que ellos también Claro. vieran al padre, entonces se ponían espejos, era para ver eso. Entonces me llamó entonces hasta el 60 y pico empezó ya A de cambiar. frente. Aquí en Colombia se demoró un poquito, 65, 70 máximo, que era el rito en latín, de espaldas, tridentino, lefebrista, bueno, hay varios rituales. Ok. Y gran parte del ofertorio, gran parte de la consagración, gran parte del ritual es de espaldas. Entonces, Y todavía hay, el Opus Dei celebra su misa en latín y de espaldas. ¿ah, sí? Claro, todavía hasta el día de hoy. Ah, buen dato. Y el Papa Benedicto, él todos los días celebraba su misa en latín y de espaldas. Cuando en su capilla personal, cuando ya salía a San Pedro o a otros lugares, sí lo hacía en lenguas vernáculas o en la lengua oficial del país, español, bueno, donde fuera, y de frente. Pero personalmente, a las 5 de la mañana, a ellos les gustaba hacer su misa en latín y de espaldas. Bueno, entonces en el 46 Juan Pablo II, su primera misa, Y ahí es cuando él de como cuenta, papa. No, sacerdote. Perdón, como sacerdote, Sacerdote. sí. Y ahí es cuando dicen que empezó a recibir dones Él le de cuenta Dios. a Mauro, a Monseñor Mauro, Sí. y le dice: mire, yo he tenido tales experiencias, es más, la Virgen María a mí me ha mostrado y me ha dicho muchas cosas. Y Mauro contaba de que duraba horas en la capilla orando, Ajá. y que en las noches se ponía a hablar él con Jesús y con María. Y esos eran las discusiones y eran los diálogos que se escuchaba hasta afuera. Que hasta uno diría, está loco. Y claro, este Allá hablando, chifló. sí, hablando El solo. Papa se chifló. Hablando a los gritos con Claro, supuestamente. y que esto, y que lo otro, y que no, y que sí, y que... Claro, entonces yo me imagino que, hablando de tantos problemas que él debió manejar, bueno,
El hecho es que él, Botila, Juan Pablo, le da a conocer un mensaje para él. Yo creo que él no hace oficial esos mensajes porque ¿Para que no lo creyeran loco? sí, es que es complejo. Es que es como Es si usted complejo. empezara ahorita a recibir mensaje y uno dice, ¿será que si le digo a alguien me van a decir loco? Es más, no, de esto no se sabía hasta que Monseñor, y bueno, y sabiendo que es de él, porque otro sale hablando y diciendo, pues van a decir, ¿será que sí? ¿Será que no? Eso es como ya metiéndole mucha cosa de porque fue el Papa, bueno, fue el Papa misionero y tuvo un carisma genial y fue muy atrayente a las masas, O sea, Juan Pablo prefirió decirle al amiguito y al ya. amigo. Hay otro que es el arzobispo de Cracovia, también muy cercano a él, que sabía de esto mismo. Entonces ya los dos mejores amigos dan fe de que estas cosas sí fueron verdad. Que él, Bueno, que lo él- que él les dijo que a él se ellos. ponía a hablar con Jesús y María en la iglesia. Y que veía visiones, recibía mensajes y que tenía un misticismo, se llama eso, una profundización en los misterios de Jesús y de María. Entonces, él en el 93 debemos de entender de que en esa época lo que él va a decir es algo que no era un tema importante. De pronto alguien, uno que otro pensaba en eso, pero una cosa muy lejana. Les hago el ejemplo como el presidente Trump. Todo el mundo decía que no iba a quedar y quedó. Sí, son cosas que nadie se esperaba, Ok. cosas que realmente, como el proceso de paz, tantos años que no se lograba y que ya no se iba a lograr y bueno, se dio. Entonces son cosas que salen en un momento dado y cambian todo. Entonces les voy a leer textualmente lo que Monseñor Lonchi les contó a la gente ese día y había uno avispado y cogió el año pasado y le grabó. Entonces le subió, cogió, ni corto ni perezoso. Usó la tres, tecnología. fue, mejor dicho, lo viralizó, lo subió a YouTube, está en italiano, entonces no hay gente, bueno, el italiano tiene muchas raíces, el español tiene muchas raíces del italiano, el italiano del español, bueno, ahí los filólogos mirarán qué pasa ahí, pero se puede entender cierta forma, lo pueden buscar en YouTube, donde estando la conferencia, Monseñor Mauro, y él va contando y va diciendo como en anécdota, porque es como un conversatorio. No es que va a decir, hoy vamos a hablar de las No, profecías. les contó el Dice, cuento de "Mire, lo que había dicho yo Juan salía Pablo con, II. con Juan Pablo, nos íbamos a caminar Y me contó esto. y en chiste y chanza me contó esto. Hijo de madre. ¿Qué habrá Claro, entonces después cogen y lo apretan a él. Cuando sale eso se vuelve oficial prácticamente, entre comillas, lo cogen y lo aprieta el Vaticano y le dice, hermano, ¿usted por qué está saliendo diciendo eso? Dice, yo no me voy a retractar, eso fue verdad, Eso fue lo que me dijo él. no tengo la culpa de que en el retiro haya ido alguien y me haya tomado el video y que lo haya subido a YouTube. Ustedes saben que ya lo que se suba a internet pues es muy difícil de Ah, no, en eso. cualquier parte del mundo. Y eso empiezan a replicarlo por todo Claro, lado. eso es mortal. Bueno, este es el relato, este es el texto. Este es el relato textual de Monseñor. Le diré. De que Juan Pablo II le dijo que esto se lo había dicho Dios. Sí, la Virgen María. La Virgen María. Específicamente la Virgen María. De algo que iba a pasar en un futuro. En un futuro. ¿Y qué fue lo que le dijo entonces? Bueno, entonces, este es el relato textual de Monseñor. Le miré pensando que tal vez necesitaba algo. Él se dio cuenta de mi mirada. Le temblaba la mano. Era inicio del Parkinson. Querido Mauro, es la vejez. Y yo dije de inmediato, no, santidad, usted es joven. Cuando en los coloquios de tipo familiar y amistoso se le contradecía, a veces enfadada, dijo, no es verdad. Digo, que soy viejo porque lo soy. Según Monseñor Lonchi, era precisamente el paso del tiempo, junto al avance de la enfermedad, lo que hacía que el Papa polaco sintiera la enfermedad, lo que hacía necesidad urgente de transmitirle esa visión mística. Entonces, Wojtyla cambió el tono y la voz. Continúa Monseñor, y haciéndome partícipe de sus visiones nocturnas, me dijo,
Recuérdaselo a quienes encontrarás en la iglesia del milenio. Veo a la iglesia afligida por una plaga mortal, más profunda y dolorosa que las de este milenio, refiriéndose a las plagas del comunismo y totalitarismo nazi. Se llama islamismo. Invadirán Europa. He visto a las hordas venir de Occidente y de Oriente, y me describe uno a otro los países, desde Marruecos a Libia, a Egipto, y así hasta la parte oriental. El Santo Padre añade, invadirán Europa. Europa será un sótano lleno de antigüedades, pelumbras, telarañas, recuerdos de familia. Vosotros, la iglesia del tercer milenio, deberéis contener la invasión, pero no con las armas no bastarán, sino con vuestra fe vivida íntegramente, que podrán cambiar las cosas. En otro diálogo, en el video se ve que habla también, la preocupación de él es de la Tercera Guerra Mundial. Entonces hay que hacer un análisis de que en el 93, y esto conjuntamente con otros profetas, hablan del mismo tema que está hablando Juan Pablo II, que en ese momento ni se imaginaban de lo que iba a suceder en los últimos 5 años. Yo creo que por eso Monseñor Mauro habla de este tema a los que están ahí, porque tiene mucha profundidad de los cambios geopolíticos, económicos, demográficos que está viviendo Europa. Algo que yo quiero agregar es lo que vamos a hablar más adelante, las profecías verdaderas, falsas, mala, buena interpretación de Baba Vanga, que es que ella dice que en el 2016 los islámicos se van a apoderar de Europa. Ahora, Juan Pablo II dice que va a llegar tiempos muy complicados, tiempos donde más adelante, en otra intervención de Monseñor Mauro, de que el cristianismo va a ser perseguido. Lo que habíamos oído en muchas profecías anteriores, ¿no? Que se habla siempre que el cristianismo, el catolicismo, mejor dicho, eso iba a entrar en una guerra y el Papa corría y, mejor dicho, la gente se iba como a rebelar frente a esto. Hay algo que yo estudié varios años y no entendía, me rompía la cabeza pensando que muchas profecías, y ahorita Juan Pablo y Baba Vanga y otros, hablan de que el Islam se va a apoderar de Europa. Ahora yo diría que a los últimos años ya entendí por qué. Porque el Islam, el Oriente, porque en otras profecías aparece el Oriente, va a consumir Europa. No solo al raciocinio que yo llego, no es solo económico, político o bélico, sino demográficamente. ¿Qué pasa? El americano y el europeo han tenido una mentalidad, siempre han tenido una obsesión de que el mundo no los va a aguantar, de que hay mucha población en el mundo, y el mundo aguanta. El mundo en muchos diferentes tiempos e historias tiene como y ha podido aguantar civilizaciones muy grandes como la que hay actualmente. Lo que pasa es que debemos entender de que hay gobiernos, países, entidades que se apoderan de los medios, ¿no? Se apoderan de la economía, se apoderan de los recursos naturales, bueno, una cantidad de cosas. Entonces ellos siempre han tenido esa paranoia, ese delirio de persecución de que el mundo no va a contenerlos, entonces ellos prefieren tener 1, 2 hijos máximo. Hay unos que no tienen, dicen, no, este mundo está muy llevado, o inclusive muy que le dicen solo pueden tener día 1. Ah, exacto, y vamos a gobiernos más fundamentalistas que llegan a eso. Los últimos años del Oriente, de África, de Oriente Medio, ha habido una migración, pero cosa tremenda en Europa. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la mentalidad de ellos? La mayoría son islámicos, africanos, de Egipto, de Siria, de muchos lugares son musulmanes. Y la mentalidad de ellos es tener varios hijos. Para ellos no importa si no hay de dónde comer. Para ellos creen que cada niño nace con su pan debajo del brazo. Y entre más 4, 5, 6 hijos van a tener más bendición.
¿Qué es lo que sucede? Eso lo hablamos la semana pasada cuando hablamos de Jerusalén y de por qué es minoritaria la presencia de las comunidades católicas, ortodoxas, cristianas en Jerusalén, siendo que siglos anteriores fue lleno de cristianos. Y lo hablábamos muy claramente que el judío y el islámico tenían varios hijos. El cristiano sí empezó a migrar, a salir de allá, de Jerusalén, y que empezaron a tener pocos hijos y ya cogieron el poder los judíos y el poder los islámicos, y entre ellos quedaron los cristianos y se dieron muchas cosas. Pero ahorita, en este momento, y en Europa y en Estados Unidos, y una de las necesidades económicas para el pago de la pensión, para que el modelo económico se mueva, es que se necesita personal, se necesita gente, y gente no hay. Y para las cuestiones materiales del campo, las cuestiones de construcción, las cosas más básicas, no hay gente. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven circunstancias migratorias en la cual Canadá le dice, bueno, usted es profesional y le apoyamos, véngase con su familia. En Estados Unidos, aunque con Trump, que pues ya sabemos que tiene unas fuertes decisiones en cuanto a la cuestión de la migración y tiene algunas razones de por qué sí, de por qué no es correcto o incorrecto, pero la mano de obra de Estados Unidos es latina y de otros países, africana, indio, hay mucho hindú allá, mexicano. Bueno, y en Europa gran parte de su población entonces está siendo que vienen de estos países, que es más, han tenido que poner la ONU y muchos más una serie de blindajes para que culturalmente, económicamente, socialmente, terrorísticamente, hablemoslo así, que ese término no existe así como tal, pero de manera de defender sus fronteras. Pero igual el que se cuela, y hay también medidas de apoyo a los inmigrantes. Entonces es una cuestión de que Juan Pablo va diciendo, vienen para Europa viene una circunstancia bien tremenda, bien berraca, perdónenme la expresión, donde no solo con balas nos vamos a enfrentar con los islámicos, sino que con la fe. ¿Eso qué quiere decir? Usted hace un análisis profundo y cada día se están convirtiendo muchas personas a la fe de Mahoma, al culto islámico, a la religión islámica, porque se van haciendo redes y se van conociendo. Claro, todavía es fuerte, estamos hablando de que hay una fortaleza en Europa cristiana, católica, judía y de otras religiones. Pero está hablando a un futuro. Pero estamos hablando de un futuro, y de que yo decía, hace años, ¿cómo va a llegar del Oriente y van a tomar Europa? Y es que se la han tomado. Usted va donde quiera y usted encuentra de Pakistán, de Libia, de Siria, de África, y la mayoría vienen con una tendencia, algunos que vienen de línea cristiana ortodoxa, pero la mayoría son islámicos y ellos se van multiplicando. Entonces, a futuro van a haber y entonces viene profecías como la de Baba Vanga, donde dice que Europa va a cambiar, que los islámicos se van a apoderar de Europa. Y ahí es cuando va a correr riesgo lo que se ha hablado en muchas profecías, claro, el Vaticano, el Papa, porque va a llegar el día, si esto llega a pasar, en que van a decir, saquemos a ese señor de allá. Claro, no, es que el Islam hace lo que la iglesia hizo hace 1000 años cuando fueron las cruzadas. No, vamos a coger a Tierra Santa y nos la vamos a coger. Quien se meta de por medio, y los infieles, que son los musulmanes, los islámicos, para afuera. ¿Que no se van a dejar? Ah, bueno, está la espada. La cosa se revierte, la cosa es que ellos vienen ahora y hay por las buenas, ¿sí? Porque estamos en un mundo que debemos compartir, pero también viene la cuestión de que hay grupos fundamentalistas y grupos que no aceptan la presencia cristiana. O sea, y muchos politólogos, muchos economistas, muchos sociólogos hablan del gran peligro que hay del cambio de la humanidad, de esa extinción que puede haber de esos dos poderes entre el Islam, grupos fundamentalistas, porque no son todos, pero están cogiendo mucha fuerza, y que no les va a importar un carajo decir, me meto a Roma, la destruyo, monto es que son de locos,
monto lo que es mi templo, una mezquita, y el que no quiera, cuchillo, hasta luego. Como lo que se habló la vez pasada en el programa, de que Belén, donde nació Jesús, que está la iglesia más antigua de la humanidad, donde realmente las pruebas arqueológicas, casi un 99.9% dicen de que es donde nació Jesús, como es zona palestina, el día de mañana la tomen y digan, no, es que esto, estamos cansados de los cristianos, aquí no queremos nada, destruyo, tapo, como la iglesia romana lo hizo en el pasado, y construyo mi mezquita, la mezquita de Belén. Entonces es una cuestión profunda, es una cuestión compleja, que Europa es Europa y tenemos que entender que ellos también están conectados con Suramérica y Norteamérica, y gran parte de la economía del mundo se maneja allá. Inglaterra, es aterrador la cantidad de islámicos que hay. Padre, en esto que dijo el amigo de Juan Pablo II, que le empezó a contar así a manera de cuento lo que el hombre conversaba con María, con Jesús, con Dios, ¿reveló alguna otra cosa que el hombre haya recibido en este mensaje que vaya a pasar a futuro? No, solo y la Tercera Guerra Mundial. Dijo que había una gran preocupación de Juan Pablo de que se diera la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué en la mayoría de las profecías, Padre, no sé si usted sepa la respuesta o alguien que me está oyendo, por qué la mayoría de los profetas hablan de Oriente, ¿no? O vinculan también, por ejemplo, no vinculan mucho uno, es muy raro oír una profecía que vinculen América Latina, ¿no? Que alguien diga por allá, no, Colombia, Argentina o por allá en el sur de América va a pasar esto. Normalmente uno oye, no, que allá en Europa va a pasar, que allá en el Medio Oriente, de pronto por allá Estados Unidos, ¿y eso por qué? No, si hay hartas profecías, de pronto un día hay falta hablar de esas, de las de Sudamérica. Más adelantico hablamos Suramérica y Norteamérica. Lo que pasa es que es una cuestión donde hay dos poderes muy grandes, el europeo y el del Oriente, que todos los siglos, épocas tras épocas, desde hace muchos siglos se andan peleando. Entonces siempre se habla de que las potencias más importantes es Europa por tradición y el Oriente. ¿Qué pasa? Estados Unidos, Suramérica son naciones nuevas. El desarrollo como potencia de Estados Unidos desde hace 150 años, 100 años. Pero Europa lleva siglos, el Oriente lleva siglos. Y el problema casado entre islámicos y cristianos, entre europeos y orientales, es hace muy, muy viejo. Entonces, parte, digamos, de la visión de estos profetas y de estas estadísticas es que estas potencias entren en guerra. Y una guerra que acabe con todo. Ahora, con el paso del tiempo y la tecnología y todo lo que está pasando, igual. Francisco está ahorita, el Papa Francisco, en Chile, y hace unos días habló de que él tiene miedo a una tercera guerra mundial, siendo que ahorita estamos en paz. Bueno, una paz fría, digamos así, como la Guerra Fría, ¿no? Que se peleaban debajo de la mesa. Que cada uno chicanea con lo que tiene, pero no se lo han mandado No, el uno sí, al otro. y ya como que se calmaron, porque es que el de Corea del Norte ya está haciendo las paces como el de Corea del Sur. Entonces, si eso pasa, Japón también hace las paces, Rusia también no se mete, China no se mete, Estados Unidos, por ende, tiene que hacer la paz también. O sea, es una cuestión que ahorita hay una paz chévere, porque no hay nada, no se dice nada, no se comenta nada, uno que otro por ahí la embarran algunas cosas, pero así de que ya nos vamos a totear, no. Eso no quiere decir de que ese monstruo de 7 cabezas, como llama el Apocalipsis, se levante un momento y estalle la cosa. Y va a ser una cosa fuerte, porque es que estamos hablando de que lo que hemos hablado en profecías anteriores, el desarrollo tecnológico, bélico, militar, genético, es una cosa bárbara, es una cosa de locos. Entonces, usted empieza a armar con las diferentes. Ahora, esta Baba Vanga murió en el 96, no tuvo nada que ver con Juan Pablo II, es muy interesante la vida de ella, después la charlamos. No es una persona que fuera La otra semana católica. podemos hacer las profecías de Bababanga. Sí, sí. Para que usted nos las cuente bien chévere. Eso, y traemos unas traducciones, es como las tablas sumerias. Hay unas traducciones que usted dice de I Ching, uy, es que es así, pero usted va y hace una tradición textual y no, la cosa no es así. Lo que pasa es que la interpretación cambia, igual las Biblias, usted
Un día estos de pronto hablamos sobre las Biblias. Las Biblias tienen muchas traducciones y la interpretación cambian. El contenido sigue siendo el mismo, pero la traducción cambia, entonces usted entiende otra cosa muy diferente. Por ejemplo, hay Biblias que dicen, en las bienaventuranzas, que Jesús dice, bienaventurados los pacificadores porque conseguirán la paz. Hay en otra versión que dice, bienaventurados los hombres de paz porque heredarán la tierra o el reino de los cielos. Bueno, dependiendo de la traducción. ¿Qué es pacificador? La figura del pacificador no es hombre de paz. El pacificador es el que entra a la brava y dice, bueno, o se comportan o los acabo, que es la visión de Estados Unidos. Si por la parte económica yo no lo hago a usted, lo doblego, pues yo me le meto y le hago una guerra como las han hecho, para que seamos pacificadores y haya la paz. Entonces, eso es muy complejo de las interpretaciones, pero de todas maneras, esta vieja coge y concuerda con tantas cosas que dicen otros, y ahora lo de Juan Pablo II es una fuente muy fidedigna, pues lo deja uno con éxtasis, lo deja uno preocupado, lo deja uno con susto, con miedo. Y que muchas profecías concuerdan con eso, con el fin o por lo menos con una guerra hacia el catolicismo, hacia el cristiano también en Europa. Claro, que los van a sacar corriendo, que en las profecías dice, el Papa saldrá corriendo, mejor dicho, allá a esconderse, como si invadieran el Vaticano. Claro, eso lo dicen muchas profecías y el Islam lo intentó hacer una vez. Y no pudo, no sé, es que es muy complejo, un día estos lo hablamos, se detuvo. Porque estuvo en la puerta y lo podía matar al Papa y no lo hizo. ¿Qué los detuvo? Eso es ¿Quién llamó y dijo pilas? Pilas, algo va a pasar. Algo, donde se metan ahí. Pero bueno, interesante eso de las profecías, sí, las de Baba Ganga que se han vuelto muy comerciales, es como el Nostradamus 2. Pues la otra semana tiene que estar pendientes todas las noches del Cartel Paranormal porque el padre nos las viene y las expone. Pues Monseñor Andrés Tirado, arroba Padre Andrés como aparece, chévere lo que nos vino a hablar ahorita de Juan Pablo II, que muchos lo vimos por ahí en las noticias, en los medios, el Papa, que no sé qué, pero no había oído que tenía ese contacto con la Virgen o con Jesús, que se quedaba hasta altas horas en la iglesia como un loquito, hablando y la gente dirá, ¿hablando con quién? No, con Jesús María. Claro, y él entraba en su trance y no le importaba. Y ya, imagínese. No, entonces se sollaba su cuento y pues vive de eso. Y hablaba con ellos y empezaron a revelarse ahora profecías de Juan Pablo II, donde ponen a la alerta nuevamente el cristianismo, a los católicos en Europa y una posible tercera guerra mundial. Sí, no sé si Monseñor Mauro va a seguir hablando o el de ¿Qué Ucrania. más le contaría? Tantas cosas. O lo callarán. Es que a eso llegamos la conclusión de muchos de que... Ya dijeron, está hablando, mire, cierra el pico. Es mejor que no diga lo que viene. Y es un prelado alto del Vaticano y el Opus Dei, entonces ustedes saben que eso es de extrema derecha y o la ley se cumple o la milicia se acaba. Monseñor Andrés, para los que quieren hablar con usted en privado o de toda la parte espiritual, liberaciones, como lo hablamos ahorita de la tabla Ouija, que usted también practica esto, ¿en dónde lo pueden contactar, Monseñor? Sí, en el 600-3445 en las tardes, sanación, liberación, consejería espiritual, ayuda en progreso, exorcismos, restauración de hogares, cursos, seminarios, talleres. Pronto vamos a hacer conferencias, hay unas conferencias interesantes, unos cursos, varias actividades para que estén pendientes de información constante, que estos temas son apasionantes, estos temas nos ayudan a crecer espiritualmente y también a tener una mirada más abierta del mundo y de lo que está sucediendo. Monseñor, muchísimas gracias. Señor los bendiga, infinitas bendiciones y que pasen feliz noche. En minutos estaremos oyendo historias de nuestros amigos oyentes, historias paranormales y también leyendo sus opiniones, comentarios a través de las redes sociales acerca de los agujeros negros.